Desde el centro de mando de cada una de nuestras respectivas casas, el equipo en educación les da la bienvenida a esta mesa de diálogo número 3. Mesa de diálogo donde vamos a abordar un tema bastante importante que merece su propia mesa crítica, pero que por las circunstancias apenas va iniciando. Entonces decidimos juntarnos y tener una charla amena de cómo se va a dar este famoso proceso de vacunación a los docentes. Ya sabemos, con la famosa vacuna CanSino, y para eso traeremos dos invitados especiales, el profesor Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, amigo Chavarín, Jorge Iván Chavarín, hombre, un gusto Sí. nuevamente estar en este escenario. Ya ¿Listo? nos tocaba nuevamente. Aquí estamos compartiendo ya nuevamente con el amigo Rodrigo Wong, Kevin, que ya lo veo hasta en la sopa. Trabajamos juntos en varios proyectos, pero un gusto volver a tenerlo cerca y aprendiendo de él, pues a darle este tema que pinta para mucho, pero vamos dialogando primero. Muy bien, Kevin y Juan y tú están en todos. Kevin, ¿cómo te encuentras? ¿Listo para la vacunación? ¿Te vas a vacunar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Iván Chavarín, Daniel. Qué gusto compartir de nuevo con ustedes esta mesa. Pues más que mesa de análisis, es una charla, ¿no? Un diálogo el que tendremos sobre este tema, pues sumamente interesante, un tema que ha causado cierta efervescencia. Yo en lo personal, pues, por supuesto que me voy a vacunar y pues esperemos ver cómo reaccionan los compañeros maestros cuando se vaya acercando la fecha. Adelante. Ok, muchísimas gracias, profesor Kevin. ¿Y tú, profesor Daniel, listo para la vacuna? Sin duda, hay que vacunarnos porque pues es una garantía y somos grupo prioritario, pues hay que aprovecharlo, ¿no? No sucede en cualquier país. Ok, correcto. Para las personas que nos escuchan de otros lados, hoy justamente inició el proceso de vacunación a los docentes en México con la vacuna CanSino del grupo farmacéutico chino CanSino, que también son los responsables de muchas de las vacunas para el ébola y medicinas para el ébola dentro del continente africano. Es un equipo con bastante prestigio y pues los maestros nos encontramos en este grupo prioritario para ir recibiendo las medicinas. Incluso si nos ponemos a revisar las fechas de vacunación, hoy 20 de abril al 27 de abril, inician en los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, del 28 al 4 de mayo, en Oaxaca, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Aguascalientes, y así nos podemos ir hasta el 28, del 19 al 28 de mayo, que ya le toca a los estados de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán. Un proceso bastante largo que busca llevar a vacunar a la mayor parte de los profesores, algo indispensable para volver a las clases en líneas, según se ha mencionado. Por eso el equipo en educación vamos a hablar sobre este proceso de vacunación, más allá de las fechas. Entonces, abro el diálogo, el primer momento, a quien quiera participar de los dos compañeros con respecto a este proceso de vacunación. Si gustas, comienzo yo, Jorge Iván. Claro que Eh, sí. y con el permiso aquí del compañero David Daniel. Mira, creo que desde que notificaron ya las fechas, como bien ya expusiste, Sinaloa nos corresponde entre el 12 y 18 de mayo. Pues surgen diferentes dudas sobre cómo será la organización, cómo se llevará a cabo. Ya tuvimos la experiencia de una ágil vacunación a personas mayores de 60 años en los diferentes municipios y zonas rurales del estado de Sinaloa. Aunque al principio, de acuerdo a notas periodísticas de conocidas plataformas de noticias, pues al principio se escuchaba como que había ciertas deficiencias, ¿no? Mucha gente en algunos puntos, colas muy grandes, tiempo de espera, etcétera, pero también fuimos testigos de cómo sobre la marcha se iban solucionando esos aspectos. Ahora bien, les cuento una pequeña anécdota con un comentario de un compañero maestro ya algo mayor, donde él decía que iba a esperar mejor la vacunación a docentes, porque siendo docente y siendo de mayor de 60 años, pues decía, yo siento que va a haber mayor organización a nosotros como maestros
porque seguramente adoptarán una forma de vacunación donde sea por zona escolar o donde sea por escuela. Y pues esto causa como que son, digamos, hipótesis o son ideas naturales porque no sabemos, todavía no han dicho exactamente cómo se realizará este proceso. De entrada, pues yo tengo mi opinión sobre esta experiencia que les acabo de comentar, porque pues me parece una estrategia un tanto complicada, ¿no? Para realizarse de esa manera. Les comparto, compañeros, que estuve investigando un poquito sobre aquellos estados que ya han empezado su proceso de vacunación. Me parece que hay ciertas variables de un estado a otro. En el estado de Tamaulipas, por ejemplo, se hablaba de que habilitaron puntos estratégicos en 3 municipios importantes de ahí de ese estado. Si nosotros trasladamos esa estrategia a algo parecido aquí en Sinaloa, pues estaríamos hablando de que se habilitaría un punto en el sur, uno en el centro y otro al norte. Quiero imaginar que sería Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, ¿no? Zona sur. Realmente, pues me parece que una decisión de este tipo habría que someterse al análisis de la experiencia de esos estados que ya empezaron, ¿no? Hay tiempo todavía para poder sopesar esos resultados, valorar estrategias, saber de qué forma será la más adecuada, pero de entrada ya estamos en la agenda. Los maestros sí fueron un grupo prioritario para esta vacunación y pensando ya en un regreso a clases que quizás no se vea en lo inmediato, pero sí se ve ya la luz al final del camino, ¿no? Que son, por supuesto, son buenas noticias. Me parece que se pueden ir adoptando estrategias para abatir o por lo menos enfrentar el rezago educativo que ha dejado digamos, ha sido muy claro, muy evidente con este trabajo a distancia y me parece que son, por supuesto, y por donde se le quiera ver, son buenas noticias. Hay tiempo para que en Sinaloa se realice una estrategia adecuada y exitosa. Ahí mi primer comentario. Ok, muchísimas gracias, profesor Kevin. Y quiero resaltar eso, que si bien Sinaloa no es uno de los primeros estados en ser vacunados, hay que aprovechar esa experiencia, igualmente los otros estados que van posteriormente, para ver cómo son esos procesos de vacunación, porque no basta con las vacunas, no basta con las personas, no basta con los puntos de ubicación. Es todo un proceso de logística bastante complicado, porque entran muchos factores. Es lo que ya hemos visto en estados de Veracruz o Coahuila, como mencionaba el profesor Kevin Rodríguez Juan. Igualmente, profesor Daniel, le paso la voz para usted. ¿Cómo debe ser o cómo ha sido ese proceso de vacunación en este primer arranque? Gracias, Chavarín. Pues continuando con el discurso del maestro Kevin, este panorama de vacunación que ya se registra en México, ¿no? Iniciando por algunos estados de la República. A Sinaloa nos toca ya alrededor de a mediados de mayo. Lo bueno o lo malo de iniciar, eso siempre va a ser a debate, pero nos generará una historia que nos permitirá aprender de ella. Pues esta vacuna, iniciar con la idea de que es CanSino Biologic, de una empresa china, será criticado no por el magisterio. Algunos critican que sea de una sola dosis, otros que tenga muy poquito porcentaje de inmunización, etcétera, ¿no? La idea es, como lo comentaba el maestro Kevin, somos un grupo prioritario, no cualquiera tiene esa posibilidad en algunos otros países, hay que aprovecharlo, hay que formarnos incluso en la fila para vacunarnos. ¿Por qué? Porque pues hay que hacerlo como toda la gente lo ha hecho. Si lo hicieron los adultos mayores, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces, este proceso, como va a darse, pues ya el anuncio lo hicieron oficial hace algunos días en una mañanera con el presidente de la República. Delfina Gómez al frente en ciertos estados, Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, del mismo modo el director del ISSSTE, Luis Antonio, también está haciendo lo propio, y en Tamaulipas pues se habilitaron centros regionales, ¿no? Como lo comentaba el maestro Kevin. Hugo López-Gatell, el subsecretario, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, dice y menciona que van a ser más de 3 millones de docentes vacunados, o que está garantizada la vacunación para más de 3 millones de docentes o personal educativo, ¿no? Y que se van a hacer esas vacunaciones debido a, bueno, que van a ser utilizados los centros y macrocentros de vacunación en cada entidad.
y allí la posibilidad de que cada estado tenga decisiones oportunas de acuerdo a la geografía de cada uno de ellos, de acuerdo a el personal que tengan disponible, porque creo que algunos estados van a aprovechar incluso a las autoridades educativas para llevar a cabo la vacunación. Delfina Gómez hablaba de aprovechar la brigada Correcaminos como al frente de este proceso de vacunación. Propiamente la Secretaría de Defensa Nacional ha sido una aliada junto con la Marina y la Armada de México para pues, estar al servicio de la nación. Ya lo hicieron con las personas de la tercera edad, lo van a hacer con nosotros y otras asociaciones de seguridad y protección ciudadana. Y en algunos otros estados van a aprovechar las instituciones de salud o seguridad social para poder aprovechar o lograr, porque pues, hacer una vacunación de 3 millones de personas en un tiempo que iniciará el del 20, que culminará más o menos en el 21 de mayo, cuando estén vacunando a los de la Ciudad de México y Chihuahua, ya lo decía la Sheinbaum, no recuerdo su nombre bien, así como es. Entonces, decía que ojalá la Ciudad de México sea antes de la última fecha, pues, porque ellos serán hasta lo último y es pues, podemos decir, donde está concentrado el mayor número de población. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo que va a ser gradual, como gradual se piensa en ser el regreso de clases, lo veo como como una posibilidad de sentirnos seguros ante un posible regreso, no regreso, posible incorporación a otra opción llamada centros comunitarios de aprendizaje. ¿Y qué queda más? Más que seguir las instrucciones, aunque ya empieza la crítica en algunos estados como Veracruz, algunos videos por allí ya circulando por las redes sociales, académicos, especialistas, de que no está bien la estrategia, nuevamente, así como lo hicieron con la crítica, con cómo llevaron a cabo la vacunación a las personas mayores, que ya se culminó en una primera dosis, sigue la siguiente dosis. Entonces, aunque sean críticas, pues la estrategia va, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Y como usted menciona, hoy empezó, hoy 20 de abril inició el proceso de vacunación. Todavía es muy pronto para hablar sobre todas las adversidades que van a llegar, porque se van a presentar algunas, se van a arreglar otras, se van a modificar ciertos procesos de vacunación. Es algo que se va a ir mejorando poco a poco. Pero dentro de todo esto, sí podemos ir iniciando un ejercicio de anticipación. ¿Cuáles son los principales retos, adversidades, áreas de oportunidad que nos vamos a enfrentar en este proceso de vacunación? Y aún así, ¿qué fortalezas tenemos para lograrlo? No hablemos de nuestro estado de Sinaloa, que es el contexto inmediato, sino hablemos en un nivel nacional, hablemos de un aprendizaje que vamos a tener entre todos. Profesor Kevin, ¿qué aspectos positivos o qué fortalezas o qué debilidades y adversidades nos esperan en este largo camino de vacunación? Sí, Jorge Iván. Pues mira, antes de responder a la pregunta, quiero destacar también sobre este proceso. Se habla por ahí de parte del gremio, de los dirigentes sindicales, de una estrategia o de una propuesta de un regreso a clase con 3 condiciones, ¿no? De 3 Bs, por ahí hablan de que, pues hasta que en las entidades federativas haya semáforo en verde, que los trabajadores de la educación estén vacunados y que la asistencia sea voluntaria, ¿no? Esta propuesta deja mucho que entrever, porque creo que sí, digamos, y aquí destaco una dificultad. Hay cierto o cierta falta de, ¿cómo se puede decir?, de convencimiento por parte de ciertos maestros que pues sí cuestionan el hecho de que por qué una dosis, por qué esta vacuna, por qué con tal porcentaje de inmunidad. Y creo que ahí se puede presentar una dificultad, porque estaríamos hablando de cuestiones que quizás no estamos nosotros como profesionales de la educación como para tenerlo como objeto de discusión, vaya. Creo que esto debería ser tomado en cuenta por parte de profesionales de la salud, y si lo están aplicando pues es por algo, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese sector del magisterio por sí tiene la libertad de elegir si se vacuna o no, pero me parece que es ahí una gran dificultad que nos estaríamos enfrentando. Aspectos positivos,
La verdad que el concretar en acciones el discurso de revalorizar al magisterio y tenernos como un grupo prioritario para la vacunación es algo positivo, ¿no? Es algo positivo. Al mismo tiempo, en el aspecto de la atención a estudiantes en, digamos, en riesgo de abandono escolar o deserción escolar, también es un punto positivo. Ahora bien, como Sinaloa, el hecho de tener ya a la vista experiencia de parte de otros estados que ya comenzaron no solo el aspecto de la vacunación, sino también estrategias de regreso a clases, también es algo positivo. Hago alusión al caso de Campeche, donde me parece que ya aplicaron una estrategia, digamos, escalonada en determinados sectores de la población para regresar a clases. Eh, digamos, para ondear un poquito más en este tema, digamos que estas zonas sería algo equivalente a las escuelas aquí en Sinaloa que se encuentran de muy difícil acceso, escuelas en donde, digamos, en la sierra, escuelas donde la conectividad es muy deficiente. Y por ahí va la estrategia que aplicó Campeche. Eso también me parece algo positivo porque, digamos, que son experimentos necesarios porque podríamos hablar de una catástrofe silenciosa que los mantuviéramos con este ritmo de trabajo donde ya, digamos que muchos grupos de alumnas y alumnos, incluso de maestros, pues no han desarrollado el hábito del trabajo a distancia, que digámoslo de paso, no es fácil e implica una capacitación, una formación a la cual los webinars y muchos cursos en línea que aparentemente han sido al vapor, pues han quedado mucho a deber. Entonces, yo creo que es un buen punto el analizar este tipo de estrategias de regreso. Ahora bien, una otra dificultad que se me viene a la mente en este proceso de vacunación, pues digamos que es el cómo vamos a encontrar las escuelas, cómo vamos a encontrar las condiciones de infraestructura de los planteles, porque creo que bajo la autonomía de gestión escolar que tienen los planteles, probablemente nos echarán mucho, digamos, la responsabilidad de lo que ocurre en estos edificios. Rescato, rescato que como Secretaría de Educación Pública y Cultura a varias escuelas, no puedo decir muchas, pero a varias escuelas nos tocaron paquetes digamos, de desinfección, paquetes que constaban de cubrebocas para los estudiantes, de tapetes, de gel antibacterial, cloro, etcétera, pero pues no fue una medida aplicada de manera uniforme a todos los planteles. Creo que fueron 30 o 40 planteles en todo el estado de Sinaloa. Yo creo que esa es una medida en donde debería extenderse un poquito más, ampliarse un poco más el apoyo, ¿no? Ahí dejo mi participación para dejarle un poquito a Daniel, que anda muy callado. Muchas gracias. Está ansioso, está desenvainando la espada. Daniel, el mismo cuestionamiento, ¿qué adversidades nos vamos a enfrentar o nos estamos afrontando y qué puntos positivos tenemos? Muy bien, quisiera iniciar mi comentario primero dándole un reconocimiento al gobierno federal, porque en un tiempo récord se logró la vacunación tanto para los adultos mayores como para una opción o grupo prioritario los docentes, ¿no? Pensamos que esta vacuna iba a llegar hasta el 2022, pensando en la dinámica en la que se lleva a cabo todo ese proceso para lograr una nueva vacuna ante una nueva enfermedad, ¿no? Ese es un reconocimiento tanto para la autoridad nacional como la internacional por todos los beneficios que llevó a cabo en función de la población en México. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones positivas y negativas de la vacunación? Primero, obviamente, es un aspecto muy positivo, pero vamos hablando de lo que se encuentra actualmente negativo en, en lo que afecta directamente el que no estemos en las escuelas o que no podamos volver por las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. Y recordaré las cuestiones de datos con nuestro amigo Freddy Flores, ¿no? El Instituto Nacional de Geografía, Estadística y Geografía menciona que el 58.3% de la población que fue encuestada dice que el aprende en casa no ha permitido que se aprenda como debe ser, o no se aprende o se aprende muy poco.
Y por otro lado, el 5.3% únicamente de la población está viendo la televisión, está llevando su educación a distancia con las actividades que ahí les presentan. Y eso son datos duros, crueles, que nos permite crear un antecedente para decir, pues es necesario volver y crear las condiciones para volver a las escuelas. Pero también me acuerdo de una declaración que hizo Manuel Gilantón. Dice, regreso sí, pero no así. Y eso lo menciona porque pues a lo mejor las condiciones, como decía el maestro Kevin, de las escuelas, el momento aún no es el más oportuno. Podrá decirse que ya se está vacunando los docentes, pero este proceso va a llevar su tiempo, ¿no? Se inicia el día de hoy en algunos estados, ya Campeche logró ese proceso, ya regresó con los centros comunitarios de aprendizaje y qué bueno, porque forma un antecedente y podremos aprender de él. Pero el proceso sigue y hasta el 21 de mayo se ve bastante tiempo porque el ciclo escolar termina en julio. Y si ustedes se fijan, ya el tiempo se nos acaba. ¿Y se nos acaba para quiénes? Pues para esos niños que presentan un rezago educativo, los niños que presentan un posible abandono escolar, eh, toda la cuestión de la reprobación que puede tener un ciclo escolar y no sabemos en qué va a terminar. Entonces, para mí es un aspecto positivo que estén las vacunas, que va a ayudar a sopesar las cuestiones negativas que estamos presentando en este momento. Y traigo el tema a los centros comunitarios de aprendizaje porque en los próximos días Sinaloa los abrirá o buscará en ciertas partes abrir los centros comunitarios de aprendizaje como lo están haciendo otros estados. Aquí habría que hacer o ponerlo como punto de reflexión si es necesario ya, o hacerlo como Campeche, ya que está el semáforo en verde y ya que los docentes han sido vacunados, porque si Sinaloa lo hace, no estaría cumpliendo lo que dice la propuesta del sindicato, ¿no? Semáforo verde, las 3V, semáforo verde, el de carácter voluntario. ¿Cuál es la otra? Recuérdamela. Vacunación. Vacunación. Entonces, sería atrevido pensar que nosotros podemos, pero sí en la valoración de los docentes, y me pongo la camiseta como directivo, la verdad sí existe un determinado número de niños y niñas que está afectando en demasía la situación de estar separados completamente de la educación a distancia. Y yo me atrevo a decir que hay que ir por ellos. El ir por ellos es decir, quienes deben de formar parte de los centros comunitarios de aprendizaje, ir a la tarea con los maestros de conocer y reconocer quiénes son los niños, la situación que guardan ahorita en cada una de las escuelas, cada una de las comunidades, y pues darles una opción más. Y aspectos positivos los vamos a encontrar más, pero vamos pensando, no sé, lo que nos toca, ya en el terreno real, no tanto en lo macro, en el discurso, ¿no? Sí, yo quisiera aprovechar aquí el comentario de Daniel, un comentario que sin duda inspira porque hay un toque de realidad en esto. No sé, Chavarín, si ya vamos a No, cerrar, ¿verdad? no hay problema, Kevin, adelante. Mira, yo quisiera aquí comentar con las personas que nos están siguiendo que por lo menos yo, en lo personal, el profesor Kevin Gibran, espera que esto sea un pretexto para el gobierno, sea un pretexto para que se cumpla a cabalidad con las líneas permanentes de acción de la nueva escuela mexicana. Una de ellas es precisamente la infraestructura, es precisamente el mejorar las condiciones de los planteles para que esta nueva escuela mexicana pueda aplicarse según sus principios y según sus propósitos. Y por el lado de los maestros y los actores escolares, los directores, las autoridades escolares, pues que leamos y cumplamos los protocolos a cabalidad, que conozcamos esos protocolos y los apliquemos. Vámonos directamente con las acciones de un regreso a clase, ya sea en centros comunitarios de aprendizaje o ya sea ya un regreso, digamos, a las aulas, que sea realmente un regreso escalonado, con lugares, dando prioridad a los lugares abiertos, ventilados, que se apliquen los filtros sanitarios correspondientes. Y yo espero que esto, más allá de un problema que se convierta en oportunidades,
para mejorar, que se reflejen oportunidades y acciones concretas de mejora para el magisterio y de una mejora pedagógica para nuestros estudiantes. Eso es lo que yo esperaría de este problema, de esta pandemia, vamos a decirlo así. Muchísimas gracias, Kevin. Y es algo que, profesor Kevin, y es algo que ya habíamos comentado en mesas anteriores. Todo este modelo de la pandemia, toda esta experiencia que hemos tenido en encierro, las clases a distancia, no son para volver a donde habíamos estado antes. Es para construir una mejor educación, transformar y buscar una educación más importante, más inclusiva, que en verdad busque aprendizajes esperados que formen al alumno y lo construyen, no simplemente acumule conocimientos que no pueda llevar a la práctica. Este tiene que ser una oportunidad y empezar desde aquí, desde la vacunación de los docentes, para ir nosotros construyendo esta nueva educación, claro, en compañía de todos, empezando por estos centros comunitarios de aprendizaje y posteriormente hasta cuando ya abran las escuelas completamente. Hay un proceso bastante largo, hay que aprovechar ese proceso para ir construyendo. De esta forma, el proceso de vacunación lo vamos a seguir muy pendiente, va a tener su propia mesa crítica, se va a dialogar, porque va a ser un proceso largo y continuo que apenas va empezando y apenas estamos dando estas primeras pinceladas. Entonces, hay que ir manteniéndonos comunicados, profesores, leer las noticias, ver qué es lo que viene, qué es lo que se avecina, porque estar informados es la mejor forma en la que vamos a salir adelante y los invitamos a seguir manteniendo este pequeño proyecto, a comentar, a dar like, a compartir, porque reflexionando es la forma con la que vamos a salir adelante. Entonces, como siempre decimos, el último en salir, por favor, que apague la luz y nos vemos. Muchas gracias.